Bendiciones, mis hermanos. ¿Cómo están? Que el Señor los bendiga. El Señor hoy nos da el privilegio de nuevo de compartir su palabra. Siempre me sirve de gozo el poder llegar a sus hogares sabiendo que es el Señor hablándonos a través de la Escritura, guiándonos a través de su Espíritu Santo para llevarnos a todos nosotros la revelación, para llevarnos a todos nosotros a ubicarnos de acuerdo al propósito que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Hoy vamos a continuar siendo edificados en nuestro adiestramiento. La semana pasada nuestro hermano Herbert nos estuvo llevando a la revelación de la palabra y estuvimos siempre en nuestro capítulo número 1 de nuestro libro El Cuerpo de Cristo, el cual se llama La estructura del cuerpo de Cristo. Es el capítulo número 1. Y ese día estuvimos aprendiendo sobre los puntos claves del cuerpo humano. Recuerden que hemos estado viendo cómo la Escritura nos ha llevado a revelarnos el cuerpo humano, pero también a revelarnos el cuerpo de Cristo. De manera que nosotros podamos observar la perfección de nuestro Padre creando todas las cosas, creando al ser humano, y cómo el ser humano fue creado de forma tan perfecta que de Él mismo el Señor nos muestra el modelo para que nosotros podamos actuar también como el cuerpo de Cristo que somos. Vuelvo a repetir, hoy vamos a continuar con los puntos claves del cuerpo humano. El primero que estuvimos viendo la semana pasada con nuestro hermano Herbert, vimos al menos 3. Entramos un poquito al cuarto, pero hoy voy a continuar con el número 4. El primero que estuvimos viendo dice: la sangre de Cristo une a la iglesia en un cuerpo. El punto número 2 dice: la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Número 3 o tercero: todos los miembros del cuerpo deben depender de la dirección de la cabeza para su funcionamiento apropiado. Y hoy quiero continuar con el número 4. Así que abramos nuestras escrituras y vayamos a la página 20. Allí vamos a continuar hoy. Página 20 de nuestro libro, El Cuerpo de Cristo. Vamos a leer entonces desde ya. Dice: cuarto, una sola voluntad, un solo cuerpo. Vuelvo a repetir, una sola voluntad, un solo cuerpo. Leamos entonces. En el cuerpo no hay varias voluntades, ni cada miembro hace lo que quiere. Yo, por ejemplo, tengo una sola voluntad. Si yo quiero saltar, salto. ¿Se imaginan el tremendo conflicto que existiría si estuviera sujeto a dos voluntades? Si una pierna dijera camina y la otra dijera siéntate. Si una quisiera ir para adelante y la otra quisiera retroceder. ¿O qué pasaría si tuvieras 3 voluntades o 5 o 1000? Sería imposible. Cuando nosotros vemos la revelación del Señor a través del cuerpo humano, la revelación del cuerpo de Cristo a través del cuerpo humano, encontramos que no hay muchas voluntades. De hecho, los seres humanos fuimos creados por Dios nuestro Padre con voluntad propia. Pero cuando nosotros recibimos y reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, renunciamos a nuestra voluntad humana, renunciamos a una voluntad carnal y obtenemos la voluntad perfecta de Dios nuestro Padre, la cual operó también en el Señor Jesucristo. Cuando la Escritura nos dice que el Señor Jesús se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose igual a los hombres, está hablándonos de que Jesús se despojó de su propia voluntad, se despojó de sus propios deseos, de su punto de vista, y obtuvo únicamente el deseo del Padre, la voluntad del Padre, el mismo sentir que hubo también o que hay también en Dios nuestro Padre. Encontramos entonces a un Jesús que no era gobernado por dos voluntades, no era gobernado por su voluntad humana, pero también por la voluntad de Dios nuestro Padre. Para que esto no sucediera en Él, vuelvo a repetir esto: Jesús se despojó de sí mismo. Los hijos de Dios, ¿qué debemos hacer entonces para ser gobernados por una sola voluntad? Necesitamos despojarnos de la voluntad humana.
Tenemos que despojarnos de aquellos puntos de vista que a veces decimos, bueno, el Señor dice de esta manera, pero fíjese que yo tengo mis dudas o yo saco mis conclusiones. O fíjese de que el Señor dice esto en la palabra, pero lo que yo estoy viviendo me lleva a hacer algo diferente. Cuando yo tengo una voluntad humana aparte de la voluntad del Señor, estoy viviendo ya no de una manera equilibrada, sino que me he salido del diseño del Señor. Necesito entender que debo renunciar a la voluntad humana y necesito obtener solamente la voluntad de Dios, mi Padre. Necesito ser gobernado por una sola voluntad y es la voluntad de Dios. Ahora mi voluntad es la voluntad de Dios. Ya no tengo dos voluntades. No tengo por qué escoger si la derecha o la izquierda. No debo escoger si hacia adelante o hacia atrás. Solamente hay una voluntad que me rige. Los hijos de Dios, vuelvo a repetir, solamente tenemos una voluntad. Ya no tienes por qué estar contando con la voluntad de la cual ya te despojaste, de la cual ya Cristo nos hizo libres. Solamente caminemos según una misma visión, según un mismo propósito, un mismo sentir, un mismo plan, un mismo propósito. Esa es la voluntad de Dios nuestro Padre. En este punto número 4, aprendemos y dice una sola voluntad, un solo cuerpo. Por eso nos da el ejemplo. ¿Te imaginas que tu cuerpo tuviera dos voluntades y que una voluntad dijera camina pero la otra siéntate? Una dijera ve hacia adelante y la otra retrocede. ¡Qué conflicto tan grande! Pero sigamos leyendo para entender mejor lo que el Señor nos está revelando. Nuestro cuerpo tiene una sola voluntad. Y cuando nos integramos al cuerpo de Cristo, reconociéndolo como nuestro Señor a través del bautismo, sepultamos nuestra voluntad, morimos bajo las aguas para levantarnos en vida nueva. Es entonces cuando se produce la transformación que nos lleva a decir, ya no estoy yo al mando, sino el Señor. Aquí suceden dos cosas. Prestemos atención, aquí suceden dos cosas. Se deja de actuar de manera independiente y de manera dual. Es decir, ya no vivo de acuerdo a mi criterio, sino más bien me defino ubicándome bajo el señorío de Cristo, obedeciendo sus órdenes. Cuando yo vengo al Señor Jesucristo y soy nacido de nuevo, ahí es sepultada la voluntad humana. Cuando la Escritura dice que allí muere el pecado o que el hombre viejo es sepultado, está hablando de nuestra voluntad. ¿Qué es el hombre viejo? Es la voluntad. Son las actitudes, son los pensamientos que estaban atados a una voluntad. Cuando tú y yo fuimos bautizados, allí murió esa voluntad. Ahí nos despojamos de esa voluntad tal y como lo acabo de leer. Quiero repetirte de nuevo esta parte. Dice esta parte, y cuando nos integramos al cuerpo de Cristo, reconociéndolo como Señor a través del acto del bautismo, escucha esto por favor, sepultamos nuestra voluntad. ¿Qué es lo que hacemos? Sepultamos nuestra voluntad. Morimos bajo las aguas para levantarnos en vida nueva. ¿Cuándo sepulté mi voluntad? Cuando fui bautizado. ¿Por qué entonces muchas personas que han sido ya bautizadas aún no están bajo el gobierno del Espíritu, aún están siendo gobernados por su propia voluntad? Estas personas, por falta de revelación, por falta de indagar en la palabra del Señor, por falta de dar lugar al Espíritu Santo, no conocen la verdad. Siendo libres, están viviendo como esclavos. Como la palabra lo dice la Escritura, que el niño, aunque es heredero de todo, pero por ser niño, es un esclavo. Por ser niño vive bajo gobierno. Por ser niño, aunque es dueño de todo, pero tienen que medirle, o digamos así, racionar lo que a él le corresponde. Mas cuando ya es maduro, entonces deja de ser un esclavo, porque ya es él el que toma las determinaciones, porque ya es él el que administra todo cuanto posee. De igual manera es con nosotros. Cuando yo soy un niño espiritual, no por el tiempo que tengo de estar en Cristo, sino porque no he querido profundizarme en la palabra del Señor o profundizarme en buscar al Señor. Cuando yo soy niño por causa de esto, sigo siendo un esclavo.
un esclavo de algo de lo cual ya fui libertado, de algo de lo cual el Señor ya me libró. Viene a mi mente este ejemplo, el caso de los elefantes. Por ejemplo, cuando en algún zoológico van a obtener algún elefante y lo van a poner para exhibición o para entretenimiento de las personas que llegan a verlo, antes de hacer esto, tienen que primero trabajar con este elefante, de manera que este elefante olvide que era libre, de manera que este elefante olvide su vida salvaje y este elefante empiece a ser un animal doméstico. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen o le atan una pata con una cadena a cierta distancia y el elefante intenta varias veces caminar o escapar, pero cada vez que lo intenta no puede porque solamente puede llegar hasta donde la cadena se lo permite. Y tienen así al elefante durante mucho tiempo hasta que se dan cuenta que el elefante se dio por vencido. El elefante deja ya de hacer presión, deja de hacer fuerza, deja de intentar huir porque ya se hizo a la idea que no lo va a lograr porque la cadena no se lo permite. Cuando este elefante por fin se dio por vencido, entonces, ¿qué es lo que sucede? El elefante deja de buscar irse y ya pueden quitar esa cadena y el elefante ya se queda ahí. El elefante no va a ir más lejos porque él en su mente sigue pensando que todavía está encadenado. Ahora, ¿cuántas personas que ya hemos nacido de nuevo seguimos pensando que todavía somos esclavos? Seguimos pensando que todavía estamos bajo el gobierno de una mente humana. Seguimos pensando que todavía nuestra voluntad es la que determina en nuestra vida. Nos pasa lo mismo que le sucede al elefante. Nosotros, a través de la palabra del Señor, somos libertados. Dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesús es la verdad, y Él nos hace libres. En el Señor Jesús yo soy libre del pecado, soy libre de las ataduras, soy libre de una generación pecaminosa, soy libre de ¿qué más te puedo decir? De las corrientes de este mundo. Ahora yo solamente soy gobernado por una voluntad y solamente tengo una voluntad y es la voluntad de Dios nuestro Padre, de la misma manera como el Señor Jesucristo lo hizo. Jesús no era gobernado por dos voluntades, Jesús era gobernado por una voluntad nada más. Cuando yo leo esto encuentro una riqueza y encuentro que muchas personas que hoy me están escuchando están siendo libres por la ignorancia en la cual estaban viviendo. Libres porque no sabían que ya no están regidos por dos voluntades, sino solamente una, por la voluntad del Señor Jesucristo. Así que si tu caso es si has pasado lidiando o como decimos peleando contra tu voluntad y tratando de seguir la voluntad de Dios, yo te digo hoy, tú ya eres libre de la voluntad humana, porque el día que tú fuiste bautizado, ese día fue sepultada esa voluntad. Así que, ¿qué tengo que hacer ahora? Solamente caminar en pos de la voluntad de Dios nuestro Padre. Vuelvo a leer esta parte. Nuestro cuerpo tiene una sola voluntad. Y cuando nos integramos al cuerpo de Cristo, reconocemos el señorío a través del acto del bautismo. Ahora, como dice esta última parte, es decir, que ya no vivo de acuerdo a mi criterio, sino más bien me defino ubicándome bajo el señorío de Cristo, obedeciendo sus órdenes. Cuando Cristo es Señor de nuestra vida, pasamos a pertenecer a su iglesia y hay una sola manera de vivir. La decisión de hacer esto o aquello ya no depende de nosotros. Simplemente uno se limita a hacer la voluntad de Dios, a ejecutar lo que Él ha ordenado. Por ejemplo, si estás en una posición de decir una verdad, ya no debes pensar, ¿digo la verdad o no? Simplemente no tienes opción. No existen dos caminos, hay un solo camino. No podemos mentir. Eso es algo que ya está decidido. Cristo lo decidió para nosotros, por consiguiente, no hay dos opciones. ¿Cuántas personas a veces nos encontramos en un dilema? ¿Será que lo hago o no lo hago? ¿Qué camino debo tomar? Esto sucede en los nacidos de nuevo
solamente cuando no conocemos todavía que somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no tiene dos voluntades, solamente tiene una. Cuando nosotros estamos regidos solamente por la voluntad de Dios nuestro Padre, ya no titubeamos entre la derecha y la izquierda. Sencillamente caminamos por donde el Señor dice en su palabra que debemos caminar. No hay manera que dudemos, no hay manera que nos perdamos. Aún dice la Escritura, por muy torpe que sea, no se perderá. Cuando yo leí este versículo me llamó la atención y también me provocó un poco de risa. Por muy torpe que sea, no se perderá. Y me puse a pensar, o sea que aunque yo fuera el torpe más torpe, pero si yo busco la voluntad de mi Padre, pero si yo conozco la voluntad de mi Padre, no podré perderme. Ahora pensemos, nosotros no somos torpes, nosotros somos el cuerpo de Cristo. En nosotros está la mente de Cristo. Mucho más o con mucho mayor razón, nosotros podemos ser guiados por Dios solamente en una voluntad. Ahora ya no tengo que pensar, ¿digo la verdad o digo una mentira? ¿Cuántas personas de repente llegan a su casa y no hayan cómo decir lo que sucedió? Y van pensando, ¿será que le digo o no le digo? ¿Será que le digo lo que pasó o mejor invento otra cosa? Cuando yo estoy en Cristo Jesús, se acabó ese problema. Cuando estoy en Cristo Jesús ya no tengo que andar inventando cosas. Sencillamente sé que ya ha sido determinado para mí la verdad, que la mentira ya no cabe en mi naturaleza, solamente la verdad. Y en ese momento es que soy libre. Y en ese momento es que puedo tener crecimiento y desarrollo como el cuerpo de Cristo que soy. Ahora, les sigo leyendo. Dice esta última parte, Cristo lo decidió por nosotros. Por consiguiente, no hay dos opciones. Me bendice mucho saber que Cristo ya decidió por mí, que Cristo ya decidió por ti, que le has recibido. Ya no tengo que decidir yo. No soy yo el que toma las decisiones. Las decisiones ya han sido tomadas. Ahora, vayamos al punto número 5 o al quinto. Dice, todo el cuerpo, una unidad integral. Todo el cuerpo, una unidad integral. Debemos entender lo siguiente. El cuerpo humano es integral. No hay un adecuado funcionamiento del mismo si faltase a alguno de sus miembros. Su función no será la adecuada porque no es de acuerdo al modelo establecido. Una persona no caminaría igual si no tuviera sus dos pies o le faltara uno de sus brazos, ya que ellos nos ayudan a guardar el equilibrio. O bien, si es no vidente, su caminar sería inseguro. Tales situaciones ponen en manifiesto que aunque el encéfalo envía la orden, esta no se ejecuta porque el cuerpo está dañado por alguna enfermedad o condición especial, la cual dificulta recibir las órdenes. En 1 Corintios capítulo 12, versos 28 al 30, nos dice la Escritura. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Este versículo concluye haciendo muchas preguntas. Las preguntas, ¿qué es lo que nos revelan? Que aunque somos muchos dentro del cuerpo de Cristo, no todos cumplimos una misma función. Todos tenemos funciones diferentes, pero si algo nos revela también la palabra, es que el cuerpo de Cristo tiene una unidad integral. Repitámoslo juntos en nuestros hogares. Una unidad integral. Aparte de tener unidad, dice que es integral. ¿Qué significa integral? Significa que el cuerpo de Cristo no tiene ningún faltante. No hay un miembro que le falte, porque si le faltase un miembro de ese cuerpo, entonces el cuerpo ya no podría funcionar de la manera más adecuada. Podría decir, ya no sería eficiente, porque ya habría un faltante. El cuerpo de Cristo está completo, totalmente completo. Y por eso es importante que cada miembro de este cuerpo cumpla con la función que le corresponde.
Es importante que cada miembro de este cuerpo pueda funcionar de manera que el resto de los miembros de su cuerpo sean beneficiados para que los demás también puedan hacer lo que les corresponde hacer. Nos da algunos ejemplos acá. ¿Qué pasaría si a una persona le falta una pierna? ¿Verdad que ya no pudiera caminar de la misma manera? No pudiera correr como cuando una persona tiene dos piernas. Sí, pudiera hacerlo posiblemente, pero no lo pudiera hacer con la misma eficiencia. ¿O qué pasaría si le falta un brazo? Créeme que hasta para correr tendría dificultades aunque le faltase un brazo. En una oportunidad, en una escuela, vi a unos niños. Cada vez que uno de estos niños necesitaba ir al baño, sus maestros los habían educado de manera que le decía, muy bien, vaya al baño, pero sus brazos, por favor, los ponen en la parte de atrás. Y entonces venían y ponían a los niños de esta manera. Sus brazos tenían que ir atrás para ir al baño. Ellos no podían correr de esta manera y si alguien lo intentaba se caía. Me llamó la atención porque el poner los brazos hacia atrás para correr, lo que te puede provocar es una caída. ¿Sabes para qué sirven los brazos aparte de tomar algún objeto? Nuestros brazos sirven para dar equilibrio al cuerpo. Y cuando faltase uno o faltasen dos, o los brazos están siendo atados o son prisioneros, el cuerpo no tiene la misma movilidad, el cuerpo no tiene el mismo equilibrio. Puedes intentarlo en casa. Amarra tus manos hacia atrás de ti o sencillamente ponlas atrás de ti y empieza a correr. Te vas a dar cuenta que pronto puedes tropezarte y pronto te vas a caer o no vas a alcanzar la velocidad que podrías alcanzar si tus brazos estuvieran libres. Así es como funciona el cuerpo de Cristo. No creamos que mi función es independiente a la función de los demás. Si el brazo pensase de esta manera, ¿te das cuenta cómo afectaría el resto del cuerpo de Cristo? Si los brazos fueran egoístas y dijeran, bueno, nosotros vamos a cumplir con nuestra función y ¿qué nos interesan los pies? No nos interesa nada. No podría entonces funcionar el cuerpo de la forma más adecuada. O pensemos un poco en el oído. ¿Sabes tú que el sentido del oído tiene que ver también con nuestro equilibrio? Cuando una persona está teniendo problemas de audición, ¿sabes que hasta puede caerse, puede marearse? Puede sentir de repente como la sensación de que no tiene un equilibrio correcto. Y de hecho puede caerse, porque hay un sentido que no está funcionando bien. Pero si tiene los dos pies bien puestos en la tierra, pero si tiene brazos, sí, pero hay una parte en ese cuerpo que no está cumpliendo muy bien su función. El cuerpo de Cristo fue diseñado de forma tan perfecta que no necesitamos los unos a los otros. Que yo necesito de ti y tú necesitas de mí. Necesitamos funcionar coordinadamente. Necesitamos funcionar responsablemente en lo que el Señor nos ha dado para que de esa manera todo el cuerpo de Cristo pueda alcanzar el propósito. Todo el cuerpo de Cristo pueda estar en ese diseño. Todo el cuerpo de Cristo pueda estar en ese mismo sentir. Qué importante es nosotros entonces conocer esta revelación de la palabra del Señor. Quiero leer una parte más. Las neuronas y su función. Hoy estamos aprendiendo mucho sobre el cuerpo humano. Creo que esto ni en la escuela nos lo habían enseñado, pero en la escuela de Dios nuestro Padre somos muy educados. Al Señor le interesa que conozcamos nuestro cuerpo humano para que conozcamos la perfección de su creación y cómo nosotros como cuerpo de Cristo hemos sido creados. Las neuronas y su función. El cerebro contiene muchas células pequeñas llamadas neuronas. Las neuronas mandan y reciben información y también tienen la capacidad de llegar a nuevas conclusiones a partir de la información que reciben de otras neuronas. El sistema nervioso es una red de comunicaciones mediante la cual se integran y coordinan las funciones corporales. Imagine los cables de telecomunicación que funcionan en nuestras calles todo el día y toda la noche. Millones de llamadas telefónicas pasan a través de cables de fibra óptica a velocidades increíbles, permitiendo que las personas realicen negocios, den instrucciones, se rían o se informen de algunas noticias. Multiplique esa cifra por cientos de veces y eso nos da una mejor idea de lo que es el cerebro. Esto lo hace el cerebro a través de nuestras terminaciones nerviosas, incluidas ahí las neuronas.
Las neuronas son grandes comunicadoras, siempre en contacto con sus vecinos. Por ejemplo, sin estos circuitos, el encéfalo no puede inducir el movimiento de las piernas, de las piernas necesario para trasladarse. Los circuitos se localizan en la médula espinal, que también es parte del sistema nervioso central o a lo largo de toda la columna vertebral. Para que los movimientos voluntarios se lleven a cabo, es necesario que el cerebro envíe una orden al músculo que se desea mover. Primero el cerebro organiza un plan para realizar dicho movimiento. Después una orden se origina en un grupo de células cerebrales, denominadas neuronas motoras o motoneurona superior. Estas neuronas envían señales químicas y eléctricas a otras neuronas ubicadas en la médula espinal, neurona motora inferior. Al recibir la orden, estas últimas envían señales a todos los nervios hacia el músculo, que se mueve al recibir la señal. Este complejo proceso se realiza a gran velocidad en milésimas de segundo. En resumen, los pasos a seguir para realizar un movimiento determinado, como tomar un vaso o dar un apretón de manos, son los siguientes. Vamos a ver algunos de los pasos que se toman a seguir dentro del cuerpo humano para llevar a cabo una función. Primero, se origina el pensamiento de lo que se desea realizar. Dar un apretón de manos, por ejemplo. Luego, el cerebro diseña el plan de cómo ejecutarlo. Voy a estirar el brazo, abrir la mano o luego cerrar la mano al sentir el contacto de la otra mano. Número 2. Consecuentemente, la neurona motora cerebral recibe el plan y envía las señales a la neurona motora de la médula espinal. Tercero, una vez que la neurona motora espinal, ya lo estoy espiritualizando todo, espinal recibe la señal, envía una orden al músculo a través de los nervios, dar el apretón de manos. Los músculos realizan un trabajo y estrechan la mano. Si una persona sufre un accidente y se produce un corte de la médula espinal o una fractura de columna, se corta la continuidad, la integridad de la médula espinal, y aunque la orden llegue a la médula, los nervios ya no obedecen y el movimiento no se produce. Como resultado, tenemos a una persona discapacitada. Las órdenes que el cerebro envía no podrán ser ejecutadas. Esto no indica que el cerebro no esté bien. Al contrario, él sigue enviando las órdenes y la médula se sigue sujetando a la autoridad, pero no se puede cumplir la orden con excelencia porque existe un daño en el cuerpo que rompió su integridad y la inhabilitó para seguir transmitiendo y así poder ejecutar la orden. Los circuitos son como ejecutores, no ordenan. Por eso la palabra nos dice que Dios puso a todos en la iglesia como Él quiso. Los que reciben las órdenes directamente de Dios y los que ejecutan esas órdenes a diversos niveles. No todos tienen la misma función. El miembro u órgano que no desempeña su papel paraliza al cuerpo en esa área, la cual da como resultado un avance defectuoso, como caminar cojeando, por lo que la preciosa visión no se ejecuta. Eso puede ocurrir a cualquier nivel del organismo. Vimos aquí algunos de los ejemplos de cuáles son las funciones de las neuronas. Nos damos cuenta que son muy importantes, pero si algo nosotros debemos aprender de las neuronas es que todas funcionan en comunión
las unas con las otras. Unas trasladan la información a las otras se encargan de transmitirlas a las otras, y es como una cadenita, todas van transmitiendo la misma información hasta que se ejecuta la acción que el cerebro ordenó que se hiciera. Nos da como ejemplo acá un apretón de manos. Cuando tú te encuentras a una persona en la calle, ¿qué es lo primero que piensas hacer? Y es extender tu mano y darle un apretón. Pero ¿de dónde vino esa orden? No fue la mano la que decidió eso. Fue la cabeza la que decidió eso y se lo ordenó a la mano. Pero si te das cuenta, todo esto ocurrió en milésimas de segundos. No es que la persona ya está delante de ti y el cerebro está dando la orden y tienes que esperar al menos 5 minutos para que la orden llegue a la mano y entonces la mano se pueda extender y dar un apretón. No, no es así como sucede. Si te das cuenta, el cuerpo humano funciona no solamente de una manera bien coordinada, sino que nuestro cuerpo humano es el ejemplo o es el modelo de recibir las órdenes, pero de transmitirlas correctamente, de responsabilizarse, de ejecutar lo que la cabeza quiere que se haga. ¿Cuántas cosas más pudiéramos mencionar para hoy aprender entonces cómo debe ser el funcionamiento del cuerpo de Cristo? Cabe resaltar esto también, que ninguno de los miembros u órganos de nuestro cuerpo da órdenes, ni uno solo. El cuello no da órdenes, las manos no dan órdenes, el tórax no da órdenes, nuestras piernas no dan órdenes, mis dedos no dan órdenes, absolutamente nada en el cuerpo da órdenes. El único que da órdenes es la cabeza. Solamente la cabeza da órdenes. Cuando la mano acciona, no lo hace por su propia voluntad, lo hace por voluntad de la cabeza. Cuando los pies caminan, no lo hacen porque ellos decidieron caminar. La orden la dio la cabeza, ellos sencillamente obedecieron. Vuelvo a repetir, ninguna parte del cuerpo humano da las órdenes. Cuando llega una orden al tobillo del pie, ¿qué es lo que sucede? No fue la rodilla la que dio la orden, no fue la antepierna la que dio la orden, ni siquiera fue la columna la que dio la orden. No, la orden la dio el cerebro, la orden la dio la cabeza. Y todos reaccionaron y todos obedecieron para que esa orden llegara hasta el pie inmediatamente y el pie pudiera accionar. Esta es la perfecta sincronía que nos muestra el Espíritu Santo del Señor para que nosotros funcionemos también como cuerpo de Cristo. Para recibir las directrices del Señor y trasladarlas. No es que yo esté dando órdenes, es el Señor dando órdenes a través de mí. No debe ser tú el que debes dar órdenes, debe ser el Señor dando órdenes a través de ti. Por eso es que la vida de los hijos de Dios no es complicada. Por eso es que la vida de los hijos de Dios tampoco es una vida pesada o una vida cargosa. No, la vida de los hijos de Dios, dice la palabra, que es fácil y es ligera. El Señor Jesucristo dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No dijo, es difícil y es pesado. ¿Por qué nos revela Jesús que es fácil y ligero? Nos lo revela porque no somos nosotros los que ordenamos. Nosotros sencillamente seguimos órdenes. Nosotros sencillamente estamos amparados a la voluntad de Dios nuestro Padre. Y es nuestro Padre el que ya determinó todo desde antes de la fundación del mundo. ¿Conoces una manera más fácil de vivir? ¿Conoces una mejor manera de vivir? Es perfecto lo que nos provee Dios nuestro Padre a través de la cabeza. Ahora nuestra cabeza es Cristo. Nosotros somos solamente ese cuerpo, pero ese cuerpo que está sujeto a esa cabeza, ese cuerpo que es fiel en transmitir, ese cuerpo que es fiel en obedecer todo lo que Dios nuestro Padre dice que nosotros debamos ejecutar. Quiero ir al punto sexto. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene su lugar y su función particular. Un lugar y una función particular. El desempeño de la función de cada miembro es necesaria para el resto de los miembros del cuerpo. El cuerpo es un conjunto, por eso ningún órgano puede estar aislado o fuera del cuerpo, porque fuera de él ya no sería cuerpo, sino simplemente un órgano. Si un miembro sufre, todos sufren, y están limitados en sus funciones y propósitos como cuerpo. El apóstol Pablo explica sobre cómo esta verdad se relaciona con el cuerpo de Cristo.
En 1 Corintios capítulo 12, versos 12 al 14 y 18 al 27, dice la Escritura: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Al apóstol Pablo le fue revelada la función del cuerpo de Cristo, pero en la revelación del cuerpo humano también. Y nos muestra acá que dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Por eso es que en este punto séptimo decimos: cada miembro del cuerpo de Cristo tiene su lugar y su función particular, pero nunca deja de ser cuerpo, pero nunca aísla su función del resto del cuerpo, pero nunca toma decisiones independientes al cuerpo al que pertenece, porque si lo hiciera, entonces dejaría de ser cuerpo, porque si lo hiciera, entonces afectaría a todo el resto del cuerpo de Cristo. El cerebro seguirá dando sus órdenes, pero la responsabilidad es del cuerpo. En otras palabras, la responsabilidad es de nosotros, la iglesia, de ejecutar todo lo que la cabeza nos ha ordenado. Qué maravilloso es saber que tenemos funciones particulares, que yo tengo funciones, pero tú también tienes funciones, y que tú eres único, así como yo soy único, de acuerdo a las funciones que nuestro Padre nos ha dado. Pero qué importante es saber también que mis funciones edifican al cuerpo de Cristo, y que jamás las debo ejecutar o debo hacer funciones ajenas, porque de lo contrario estaré afectando a este cuerpo que soy yo mismo. Es que yo no soy tan solo una parte del cuerpo, yo soy el cuerpo de Cristo. Por eso nos revela acá el apóstol Pablo: si una parte del cuerpo se duele, pues todos los demás miembros se duelen juntamente con él. Si un miembro de nuestro cuerpo se alegra, entonces todos los demás miembros de nuestro cuerpo deben alegrarse también con él. Te voy a poner un ejemplo sencillo. ¿Qué sucede cuando de repente ves a un hermano o a una hermana llegar al templo y con ropa nueva? Ropa que le luce muy bien, ropa con la que se ve muy elegante, ropa que le hace una persona distinguida, y llega de repente al templo. Si la Escritura dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cuál debe ser nuestra acción en ese momento? Desde que vemos a ese hermano o hermana entrar, nos gozamos y nos alegramos con él y le decimos: hermano o hermana, qué bien se ve, qué guapo o qué guapa vino hoy, qué bendición, qué bien le queda esa camisa, qué bien le queda ese pantalón, o qué vestido tan hermoso. Ese es el cuerpo de Cristo, así funciona el cuerpo de Cristo. Pero cuando yo no he entendido que soy cuerpo de Cristo, cuando entra mi hermano o mi hermana al templo, ¿cómo le recibo cuando no tengo entendimiento? Le miro de pies a cabeza e inmediatamente pienso: ¿qué le puedo decir para hacerle sentir mal? Ah, la hermana, qué mal le queda ese vestido, de veras que no le talla muy bien. Ese color, qué chillante. Hermano, usted debería cambiarse esa camisa, fíjese que no es muy bonita. ¡Hala, qué zapatos tan puntudos, de veras! Hacemos comentarios que en lugar de edificar, destruyen. Sabemos que debemos edificar al cuerpo de Cristo, sabemos que el hermano o la hermana se ve bien, sin embargo, cuando no entiendo que soy cuerpo de Cristo, tengo un sentir totalmente diferente. Cuando yo veo que mi hermano está siendo prosperado, cuando veo que mi hermano ya tiene un negocio, ya tiene una casa o ya tiene un carro, el resto del cuerpo tiene que gozarse juntamente con él, alegrarse y decir: qué bueno, qué gozo que mi hermano esté siendo prosperado. Me alegra ahora verle en motocicleta cuando antes le veía a pie. Qué bendición, ahora ya tiene carro también. Pero cuando yo no funciono de acuerdo a las órdenes que da la cabeza, cada vez que veo que mi hermano está prosperando, es una molestia para mí.
Es como si me estuviera dando, como diría mi mamá, una patada, como dice ella, en las espinillas, pero como ella dice, en ayunas. Como cuando en la mañana te despiertas y te das un tropezón. Siente uno que hasta el alma le duele. Así hay muchas personas porque no han entendido su identidad como cuerpo de Cristo. Cuando un miembro se entristece, todos nos entristecemos con él. Cuando un miembro se goza, todos nos gozamos con él. Debemos tomar muy en cuenta esto. Somos el cuerpo de Cristo, así que accionemos de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre. Como decía a un principio, no bajo dos voluntades, bajo una sola. Y esta es que somos uno mismo, aunque tenemos diferentes funciones. Y voy concluyendo con el punto séptimo. Todos perfeccionados. Cada miembro del cuerpo de Cristo debe ser enseñado, capacitado y ejercitado para cumplir su ministerio eficazmente. En Efesios capítulo 4 y verso 12 dice la Escritura, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos los miembros del cuerpo de Cristo debemos ser perfeccionados. Por eso es que todos los miembros del cuerpo de Cristo debemos estar sometidos. La Escritura nos revela que nosotros debemos ser discípulos enseñables, entrenables, adaptables. Esto es lo que nos lleva a dar la talla o la medida que el Señor Jesucristo requiere de nosotros. Todo discípulo del Señor Jesucristo debe tener estas características maravillosas. Este discípulo debe ser perfeccionado, pero este discípulo o este miembro del cuerpo de Cristo debe permitir que pueda ser perfeccionado. ¿A través de qué o de quién lo hará el Señor? Lo va a hacer a través de las Escrituras, lo va a hacer a través del Espíritu del Señor, pero también lo va a hacer a través de sus propios hermanos. Cuando una orden necesita enviarse, por ejemplo, al dedo índice de la mano derecha, antes esa orden la tuvieron que haber recibido muchas partes de mi cuerpo, principiando desde el cerebro. Muchos se prestaron o muchos colaboraron para que la orden llegara al dedo índice. El dedo índice recibió las órdenes de otros miembros del cuerpo. No dijo, no, dijo el dedo, si no viene el cerebro personalmente y me da la orden, no lo hago. No, él aceptó que la orden fuera pasada de un miembro a otro, de otro a otro, hasta que llegara a él. Y cuando llega a él, él sencillamente obedece. Así funciona el cuerpo de Cristo. Todos estamos en función, todos estamos en acción, todos somos colaboradores dentro de este cuerpo, todos entendemos que debemos ser perfeccionados y que la perfección el Señor la va a obrar y la va a obrar mucho a través de nuestros mismos hermanos, a veces a través de mi pastor, de mi discipulador, de un asistente pastoral, a través de mi papá o de mi mamá, o de mi hermano o de mi vecino, de alguien que también está en Cristo Jesús, al igual que yo también. Cuando yo entiendo esto, rápidamente llego a ser una persona madura, rápidamente soy perfeccionado. De lo contrario, me mantendré a un nivel del cual no podré salir, a un nivel y nunca podré tener crecimiento o desarrollo y hasta puedo caer en la necedad. Concluyo ahora con el punto octavo. La actividad propia de cada miembro da crecimiento al cuerpo, según Efesios capítulo 4 y verso 16. Dice la Escritura, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El desarrollo y crecimiento del cuerpo es el resultado directo de la adecuada función de cada miembro de acuerdo al lugar y propósito dentro del cuerpo. Vuelvo a leer esta última parte. Escucha con atención. El desarrollo y crecimiento del cuerpo es el resultado de, o el resultado directo de, la adecuada función de cada miembro del cuerpo al lugar y propósito dentro del cuerpo. El que yo sea edificado, el que yo pueda recibir crecimiento, es producto de que el resto del cuerpo de Cristo está cumpliendo con su responsabilidad o con la función que le corresponde hacer. No creamos que el Señor actúa independientemente en nuestras vidas del resto de los miembros de nuestro cuerpo. El Señor obra en nuestras vidas
y lo hace a través del resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Cuando yo permanezco dentro del cuerpo de Cristo, soy edificado. Cuando yo permanezco dentro del cuerpo de Cristo, recibo crecimiento. Cumplo de manera más sencilla las funciones que a mí me corresponden cumplir. Por eso es necesario que nosotros comprendamos por qué el Señor en este tiempo nos está hablando de su cuerpo. ¿Por qué nos está llevando a examinar nuestro cuerpo humano? Porque con esa misma perfección, con esa misma exactitud, debemos funcionar todo el resto del cuerpo de Cristo. Es importante que en tu casa, antes que llegue el día martes, tú ya hayas estado indagando en la palabra del Señor, ya hayas estado leyendo, estudiando lo que el Señor nos dice a través también de este material. Es seguro que cuando tú lo recibas los días martes, será mayor la gloria, será mayor la revelación que va a llegar a ti, serás bendecido de manera que no te lo imaginabas. El Señor nos está llevando a una etapa diferente, a una etapa en la cual se acabó el individualismo y ahora estamos unidos porque somos el cuerpo de Cristo. A pesar de la situación que está pasando en nuestro país o en el mundo entero, eso no nos va a separar. Eso no va a hacer que el cuerpo se divida, aunque ya no podemos congregarnos de forma presencial, pero seguimos siendo el cuerpo de Cristo y seguimos siendo unidos por las coyunturas y nos seguimos ayudando mutuamente según la actividad propia de cada uno de nosotros. Hoy ha sido una bendición para mí poder compartir esto, pero es necesario también que te asegures de poder continuar tú obedeciendo todas las cosas que nuestro Padre nos ha dicho. Es necesario que tú tomes tu responsabilidad, que lo que hoy hemos aprendido sea lo que pongamos en acción, sea lo que tomemos para ir en marcha hacia el propósito del Señor. Que el Señor te bendiga y que sigas gozando de las maravillosas bendiciones que Él ha preparado para todos nosotros desde antes de la fundación del mundo.